Y bueno, así a grandes rasgos, ¿no? Algunos aspectos que se establecían en esta ley. Nosotros les compartimos a ustedes en los apuntes una serie de delitos básicos. Eh, la pena, un cuadro, les compartí un cuadro en donde se establecen delitos básicos, la pena por la comisión simple, obviamente, de esos delitos, eh, cómo se puede agravar ese delito y la pena calificada. Para algunas de esas conductas, no para todas, existen esos aspectos, ¿ok? Entonces, nada más les hago, ese recuadro les contiene varios delitos, ¿ok? Dentro de ellos tenemos nosotros, por supuesto, o, por ejemplo, el cambio de uso del suelo, ¿ok? Al final de cuentas, es muy importante que nosotros tratemos de identificar el cambio de uso del suelo, porque en un momento determinado tal vez está destinado para uso forestal y nosotros lo estamos utilizando para construir, ¿no? Entonces es un delito. Hay una cuestión muy importante, que desde luego hay zonas ecológicas protegidas y nosotros no podemos cambiar el uso para el que están destinadas esas zonas. Por ejemplo, otro delito, la descarga o el depósito de residuos de construcción. ¿Cuántas personas no van y tiran su cascajo, su desecho y lo tiran en cualquier lugar? Es un delito. Y cualquier autoridad ecológica, porque tenemos nosotros vehículos ecológicos, ojo, ¿sí? Ellos son los que sí pueden, ¿verdad? Tomar alguna medida para efecto de remitir a esas personas, ¿verdad? Para efecto, a su vez, de que los sancionen como debe ser. La extracción del suelo o cubierta vegetal de algún tipo de vegetales o de flora en este caso, ¿no? La tala, el de derribar o matar, obviamente, a árboles, ¿no? Uno o más árboles, ¿no? ¿Qué es lo que implica en este caso? ¿No? Un delito. Cualquiera diría, está en mi casa, está en mi propiedad, yo lo puedo quitar. Así de sencillo, no, no se puede. Si nosotros tenemos un árbol que ya está ocasionando que se levante la banqueta, que me está afectando mi construcción, pues tengo que acudir a Protección Civil, porque ellos son los únicos, ¿verdad? Que se tendrá que remitir a la autoridad correspondiente para efecto de que vengan a retirar ese árbol que me está ocasionando, ¿no? Algún problema. Entonces, la contaminación por descarga, el hecho de depositar o filtrar aguas residuales, residuos, obviamente o industriales, en un momento determinado, residuos peligrosos. Eso inclusive lo establece la LEGEPA, ¿ok? La contaminación por descargas o por depositar también o infiltrar residuos que en un momento determinado puedan contaminar cualquier afluente de los ríos, ¿no? Sí, pero también contaminar de forma general porque emitimos, ¿verdad? Eh, Energía térmica, lumínica, olores, ruidos, vibraciones. Recordemos nosotros que existen diferentes tipos de contaminantes, ¿no? Y también tenemos diferentes tipos de contaminación. Podemos tener nosotros la contaminación del agua, del suelo, del aire, contaminación visual, contaminación auditiva. Entonces tenemos diferentes tipos de contaminación en nuestro país, ¿ok? Y así pudiera ser esta cuestión inherente. ¿Qué es lo que se puede contaminar en un momento determinado? Pues claro, nosotros podemos inclusive estar contaminando el suelo, podemos estar contaminando con nuestros desechos cotidianos, estamos contaminando. ¿Cuántas personas no depositan su basura en la calle? Diríamos nosotros, ¿qué pasa?
es que no se tiene cultura cívica relacionada con este aspecto. Y yo les voy a poner este sentido. Hubo un tiempo en el que se colocaron en las esquinas dos contenedores, un contenedor para la basura orgánica y otro para la basura inorgánica. Y en las avenidas principales se colocaron contenedores mucho más grandes. ¿Qué pasó? La gente salía a depositar en esos contenedores su basura, sus bolsas de basura. Y entonces después estaban desbordándose esos contenedores, pequeños contenedores que nada más eran para que depositaras ahí a lo mejor la envoltura de un dulce, de un chicle, algo que de repente tú estuvieras comiendo. No para que depositaras toda la basura de tu casa, ¿verdad? En esos contenedores. ¿Y qué pasaba con los contenedores más grandes? Lo que depositaban era inclusive los muebles de su casa que ya no querían, perros muertos, allí en esos contenedores. Y lo peor de todo, en algunos de esos contenedores, personas muertas. O sea, era una cuestión que, ¿qué pasó con nosotros? De repente el gobierno sí quiere hacer algo para fomentar esa educación cívica que debemos de tener todos, pero no es así, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa educación, no tenemos la cultura de separar la basura, de el reciclaje, no tenemos esa cultura, nos falta mucho todavía por aprender. Entonces, ¿cuáles son los delitos que yo puedo denunciar en un momento determinado? ¿No? Son en muchos aspectos. Por ejemplo, en materia de recursos naturales, yo puedo denunciar cuando se trata de flora silvestre, la destrucción, el aprovechamiento no autorizado, la posesión, la transportación, la comercialización, la obviamente importación ilegal o el aprovechamiento o la colecta de especies protegidas por la normatividad, ¿ok? Y que obviamente esas son conductas que implican delitos. En relación también obviamente a la fauna silvestre, en este caso, puedo también denunciar la destrucción, el aprovechamiento no autorizado, la posesión, la transportación, la comercialización y por supuesto también la importación ilegal. El aprovechamiento de especies en veda, que yo ya les había explicado en qué consistía la veda, ¿no? O bajo la protección especial, la cacería ilegal o la cacería furtiva. En cuanto a especies marinas protegidas, yo puedo denunciar la captura o el aprovechamiento no autorizado, el uso de instrumentos, artes o equipo prohibido en áreas no autorizadas sin permisos. Obviamente, que no hayan sido concesionados o autorizados en cuanto a su uso, ¿no? En cuanto a su aprovechamiento. Tenemos nosotros, por ejemplo, ¿no? En materia, además de todo, de industria, todavía hay muchas figuras más que nosotros tendríamos que analizar, pero pues yo se los voy a compartir, nada más en ese caso, ¿no? Pero también podemos denunciar empresas altamente contaminantes o aquellas que derramen residuos peligrosos. En materia de agua, y sobre todo cuando se trata de aguas residuales, podemos también denunciar. Podemos denunciar el derrame y la disposición de líquidos, sólidos, materiales y residuos peligrosos, obviamente, dentro de los cuerpos de aguas de jurisdicción federal. La descarga de aguas residuales industriales, el agua de jurisdicción federal. Hay una cuestión bien interesante con el agua. Hay personas que la tiran así, ¿verdad? De una manera por demás irresponsable. Lavan la banqueta, lavan sus automóviles así, con la manguera, todo lo que da. Entonces, uso irresponsable de este recurso que es vital para nosotros, ¿no?
En cuanto a la denuncia, hay muchos aspectos que nosotros pudiéramos denunciar, no nada más eso que les estoy indicando. Nosotros pudiéramos denunciar, ¿por qué no? ¿Verdad? Cualquier tipo de situaciones que consideremos que es un delito. La autoridad también tiene que hacer lo propio, porque estamos de acuerdo y eso a todos lo hemos percibido de alguna u otra manera, que hay una fuga de agua y tardan meses y meses y meses para que atiendan esa emergencia y para que reparen las tuberías. Y en tanto, el líquido vital se derrama por esa cantidad de tiempo. Ahí no es culpa de la ciudadanía, ahí es culpa de las autoridades que no atienden de manera pronta, ¿no? Esa emergencia. Entonces, ¿qué pasa, no? En ese caso, que escapa de nuestro control, ¿verdad? Así entonces, nosotros tendríamos que considerar ese aspecto, ¿no? Es la denuncia, ¿no? Cualquier ciudadano puede denunciar, ¿verdad? Todo este tipo de conductas que están dañando, que están contaminando, que están destruyendo, por supuesto. Pudiéramos también denunciar en cuanto a la contaminación del suelo, a las personas que están tirando basura, ¿no? En la vía pública. Pero tal vez si a mí no me afecta porque no es en mi casa en donde me están dejando las bolsas de basura, yo no lo denuncio. Veo la conducta y digo, ah, qué mala onda, le está dejando ahí la basura. Y yo, entre menos problemas tenga, mejor, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tendríamos que considerar. Bueno, punto. Todavía nos falta complementar algo más, pero hasta aquí le dejamos y ya la siguiente clase nosotros abundaríamos poquito y empezamos con el siguiente delito. Estamos, como ya les había indicado, casi de un delito por sesión. En este caso, pues todavía nos falta muy poco. Lo terminamos la siguiente clase porque es muy importante que les haga mención de nuestro examen, ¿ok? Pero se los comento, por favor.